Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece hacer en CNN Chile. Hoy día vamos a hablar de la discapacidad, de las personas en situación de discapacidad y la posibilidad o la imposibilidad que tienen de moverse en nuestras ciudades, en Chile. Y también otro tema que es clave en la accesibilidad, que es el hogar, la habitación y los edificios también. Estas dos formas de habitar para trabajar, para moverse, para hacer trámites o la propia vivienda. Tenemos un panel de lujo para hablar hoy día y vamos a comenzar presentando Vendido entre todas las mujeres. Encuentro que se sacó el quino con este programa. Nos va a tener que pagar usted por venir acá, yo encuentro, don Luis. Don Luis Arriaza Villalón, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy agradecido por haberme invitado porque para algo estamos disponibles para opinar sobre lo que nos puedan contar. Los agradecidos somos nosotros. Que nos acompañe es vicepresidente de la Junta de Vecinos Villa Nocedal 2. Ustedes dirán, ¿por qué es tan relevante eso? Ya lo van a descubrir porque esta villa tiene una particularidad, así que después les vamos a contar. Pero está casado con Consuelo Chiquilla, así que no se entusiasme. Y hace 30 años vive entonces en la Villa Nocedal 2, que ya vamos a conversar sobre su rol, que es muy importante además ahí. Le damos la bienvenida a la ministra de la Vivienda, Paulina Sabar. Ministra, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Tenemos harto de conversar sobre la normativa, las nuevas normativas también en esta área, porque las cosas también van cambiando, afortunadamente. Andrea, te voy a pedir ayuda con tu apellido, a ver si lo digo bien. Boudeguer, ¿está bien? Sí. Ya. Andrea Boudeguer Simonetti, directora ejecutiva de BAU Accesibilidad, es una arquitecta con 13 años de experiencia en diseño y gestión en accesibilidad universal, directora además ejecutiva de la BAU Accesibilidad, empresa que entrega e integra servicios y productos orientados a la accesibilidad universal, y además fue coordinadora nacional de accesibilidad del Senadis hasta el 2014. Tiene un blog también, Chile Accesible. Del manual de accesibilidad también es autora y directora del Diplomado de Accesibilidad Universidad de Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, por si tenían alguna duda de las capacidades aquí de las chiquillas. Y Pamela Pret, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. Claro. Ella es directora de la Corporación Ciudad Accesible. No quiero contar tanto de tu historia, pero solo les voy a adelantar que desde su vida personal también se crea un vínculo importante con el tema de buscar espacios más accesibles para todas y para todos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Yo, Luis, aquí siempre tratamos también de educar y preguntamos en general todo, porque no todos tenemos que saber. Yo sé qué es lo que causa que tú uses bastones, pero quiero que tú le cuentes a la gente qué pasó cuando tenías 3 añitos. Bueno, yo a la edad de 3 años me dio poliomielitis, ya, me dio desde el cuello hacia abajo. Vivíamos en Maipú. A mí me vacunaron y al otro día me dio, ya. Y ahí quedé como se puede decir, un joven como vegetal, se puede decir. Y mi mamá, desesperada, encontró una señora donde vivíamos, del barrio. Y la señora, como dice, también tenía sus secretos medicinales, que en esos tiempos todavía los datos o los secretos de la abuelita. Se acercó a ella y le dijo, no, tenemos que hacerle, consiga ese aceite de bacalao, de ese pescado que no tiene buen olor, y hágale masaje. A mi papá le hacían tomar cuando chico. Claro, y hágale masaje. Entonces empezó a hacerme masaje todos los días, y de ahí empezó a mi mamá a buscar por todos los medios posibles la parte de salud, de cómo ayudarme. Hasta que encontró el centro Pedro Aguirre Cerda, que allá parece en Peñalolén, parece. Y allá me llevó, y allá empezaron a examinarme, a rehabilitarme de a poco. Al final recuperé la mitad del cuerpo, la parte derecha. La parte izquierda, bueno, tengo un poquito de discapacidad, pero muy leve en la mano izquierda, pero en la pierna izquierda tengo, como se dice, atrofia muscular total. Perfecto. Total. Tengo un acortamiento de pierna de 3,5 centímetros, uso una plantilla. Bueno, y aparte de eso, durante la vida he tenido otra discapacidad, que ahora tengo escoliosis crónica, ya. O sea, a veces en la noche tengo pequeños dolores, pero para uno ya, como se dice, no es nada ya, porque se acostumbra al dolor uno. Después me pasó... La gente que tiene garra como tú. Exacto. Y después me corté el dedo, bueno, trabajando como paradocente en el Hogar de Cristo, como monitor en el Hogar de Cristo de manualidades. También trabajé para COSAM y trabajé para la Vicaría Esperanza Joven también, a los jóvenes que tenían problemas. ¿Y hoy día? No me adelantes nada, pero hoy día trabajas en tu comunidad también. Claro, ahora trabajo jubilé, gracias a Dios,
y sigo con ganas de seguir trabajando, pero más voluntarioso, o sea, a voluntad. No recibo numeración porque soy dirigente, soy vicepresidente, aparte de eso hago el papel de relaciones públicas consiguiéndome cosas, tanto con el alcalde, con el departamento de la discapacidad. Ya vamos a contar además por qué y para qué se consigue todas estas cosas, Luis, porque es muy relevante. Me gustaría, ministra, Andrea también, quisiéramos una pequeña evaluación. ¿Cómo estamos, ministra, respecto, primero, de la evaluación que podríamos hacer de nuestra ciudad? ¿Qué tan accesible, qué tan poco accesible es no esta ciudad, sino que en las ciudades en general en Chile? Yo creo que tenemos una evaluación, si la queremos mirar desde el punto de vista positivo, en la cual hemos tenido avances en los últimos años que han permitido, por ejemplo, que muchas de nuestras veredas tengan los rebajes para que las personas puedan transitar en silla de ruedas, que hoy día en muchos edificios hay posibilidades de acceder a ellos. Sin embargo, creo que tenemos que reconocer que nuestras ciudades hoy día no son 100% accesibles y que los más de 2,5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad no tienen las mismas oportunidades que todos los chilenos de transitar por nuestras ciudades, y lo que es más complejo es que no tienen las mismas posibilidades que todos de acceder, por ejemplo, al estadio, al teatro, a la escuela. Así es que esta es una tarea que yo creo en la cual estamos trabajando, estamos avanzando. ¿En qué estamos peor? Yo creo que... ¿Cuál es la área más crítica? Yo creo que el área más crítica es la de las edificaciones, sin duda alguna, porque hoy día nosotros teníamos hasta hace poco tiempo atrás una norma que lo que estimulaba era el poder acceder a los edificios. Sin embargo, uno se da cuenta que no basta acceder, es necesario transitar por los edificios. No, pues yo puedo entrar, pero no me puedo subir al ascensor en la silla de ruedas, ¿de qué me sirve? Exactamente, o puedo acceder al estadio, y si no puedo ver los goles, porque la parte hasta donde puedo acceder no es el lugar donde me deja posicionado para participar de la actividad. Entonces, hoy día yo creo que tenemos cambios que hacer en nuestras ciudades desde el punto de vista de la infraestructura, pero yo creo que tenemos muchos cambios que hacer en la parte cultural, que es... Como un primer mapeo, diría usted. O sea, no solo acceder, sino poder estar. Disfrutar, convivir y compartir. Andrea, ¿cuál sería tu evaluación respecto a las ciudades? Porque además esto no es un tema que tenemos que pensar solo en Santiago, tenemos que pensar en general en todo Chile. Sí, esto, mira, en general las ciudades, bueno, no están, concuerdo, no están adaptadas. Las edificaciones efectivamente son lo más caro de hacer porque les toca el bolsillo de la persona, de la empresa, de la administración que los administra y que los construye y que los arregla. Pero también las ciudades. Hoy día, sobre todo en las ciudades que no son Santiago y en las áreas rurales, poder salir de las casas al doctor o al médico, al colegio, al centro a comprar el pan, por último, esas cosas no están. Entonces hoy día uno ve muchas personas en las regiones andando, caminando, rodando por la calle, porque las veredas no están adaptadas. Entonces hay una sumatoria de cosas que se han visto muchos avances en el último tiempo, eso es verdad, en los últimos quizás 10 años, y todavía queda una tremenda brecha por hacer. Claro, porque no hay que pensar además solamente en la persona con silla de ruedas, con bastón como Luis, sino por ejemplo una persona no vidente, que no tiene ninguna señalética para poder orientarse, peor en regiones. Sí, más lo que de hecho en regiones es bien común que se ocupen mucho el tema de las guías podotáctiles, que es esta guía que va en el suelo, pero pasa mucho que como es un tema nuevo, las empresas, los profesionales, quienes los diseñan y los implementan, no saben cómo hacerlo y para qué sirven. Entonces todavía hay esta brecha y hoy día uno ve en regiones, incluso en Santiago, que están mal instaladas. Entonces ahí también hay un espacio de mejora gigante. Pamela, yo ya adelantaba algo que a raíz de 2 de tus hijas es que tú terminas finalmente creando la Corporación Ciudad Accesible. Y quiero preguntarte, 2 hijas en silla de ruedas, ¿por qué? ¿Qué pasó con ellas? ¿Y cómo fue el proceso de criarlas? ¿Y cómo has visto tú que ha ido cambiando también el entorno y la ciudad? Bueno, acá en Santiago o en otras ciudades, porque claro, cuando nos alejamos cada vez de los centros de poder y económicos, obviamente que en muchos lugares la realidad de hoy sigue siendo la misma que hace 10 años acá, en Santiago, por ejemplo. Entonces, cuéntame un poco la historia de tus hijas. Bueno, fueron la segunda y el cuarto, es una mujer y un hombre.
Y en realidad esto ya partió el 83, así que llevamos años. Y fue interesante porque uno vivió ya todas las etapas, desde el jardín infantil. Además lo viví en Buin, que era como a menor escala, que fue como un experimento. Es una con ella y con él. Tienen atrofia muscular espinal, que no les permitió nunca, tienen tipo 2, nunca les logró permitir la marcha. Se movilizan en silla eléctrica y una vez que están en la silla ya no hay ningún problema. Hasta que sales a la calle. Ahí empezamos. Entonces, en realidad, y fue un tema familiar de que nos dimos cuenta que en la medida que el lugar era accesible, no había problema para nosotros, porque la persona no es la persona con discapacidad. Usted lo puede decir, es todo el equipo, y realmente es un equipo grande. Entonces, fuimos de a poco, como vivíamos en un sector en Buin, era fácil, de repente ya se arreglaba una cosa, el dentista arreglaba su consulta, en fin, y se iban solucionando pequeños problemas. Pero en un tiempo en que no existían los rebajes de vereda en Chile. No existían, no habían. Entonces, hemos vivido todo el proceso, uno puede decir sí, hemos avanzado. Ellos han logrado, hoy día son profesionales, una está casada, ya tiene su familia, 27 y 30. Ya están listos, digamos, pero siempre estaba sujeto esto al grado de accesibilidad del entorno. Y hubo un gran trabajo detrás familiar de ir alisando caminos, en el fondo, que es lo que uno tiene que hacer como familia. Porque la idea es no ponerle techo al desarrollo de ellos y la accesibilidad siempre fue el tema. Entonces, el 95 me toca la primera ley, la primera cambio normativo, y yo dije, se acabaron los problemas, ahora viene. Y no pasó nada. Entonces, ¿cuál fue ese primer cambio normativo? Fue muy básico, que en el fondo justamente lo que se comentaba sobre el acceso más que nada. De hecho fue el que nos rigió hasta marzo casi. Y en realidad nosotros podíamos comprobar de que cumpliendo esta normativa tú aún así podías tener un lugar inaccesible. Entonces partimos un poco, yo creo que está de repente frustración o rabias, porque uno todo el día te enfrentas a esto. Esto es 24 horas todos los días. Esto sí que es cotidiano. 24/7. No se saca y tú lo vives y lo vives para siempre. Y yo creo que o te da una rabia eterna o haces algo. Yo creo que la idea, y de repente me enfrentaron y me dijeron, ya, todo esto encáuzalo a armar esta corporación y a difundir lo que era accesibilidad universal, el año 1999, en que en realidad, pero fue un gran tema porque nos permitió, como no se sabía, decir no vamos a ir a la denuncia, que partimos así, queríamos ir a la denuncia, queríamos ser fiscalizadores, y derivamos inmediatamente lo que era investigar, buscar recursos, cuáles eran las soluciones. El 2003 teníamos el primer manual, y ahí seguimos, al 2010 junto con Andrea hicimos el segundo, y ha sido gratificante porque hemos podido ir empujando entre muchos y nos conocemos ya todos, muchas personas en esto, que hemos ido tratando de empujar, colaborando, golpeando en el ministerio, molestando más de la cuenta de repente. Nunca pero más de la cuenta. Nunca. ¿Cuándo fue la presentación de discapacidad más de la cuenta? Nunca. Solíamos hacerlo, todo más de la cuenta, pero sí, se ha ido logrando de a poco. Me parece. Quiero que cambiemos ahora un poco el foco, vamos a hablar de la vivienda, pero para eso quiero que conozcamos esta villa, la villa donde vive Luis, en la nota que preparó nuestra periodista Fernanda Shore. Veamos. Son 104 casas para discapacitados, con lo cual se entregaron en el año 88. Para postular para este tipo de casas ya tenía que ser con un certificado médico que dijera que realmente eran personas con discapacidad y que usaban silla de ruedas, y así era la forma para poder obtener una vivienda baja. Lo único que tenían de diferente a cualquier otra casa común era las puertas batientes y las entradas de las puertas, que son mucho más anchas, que son como 90 o acaso más tienen de ancho. Acá la mayoría de los lisiados van llegando a la adultez, ya adultos mayores,
ya, pero hay algunos que son hipertensos, diabéticos, pero la mayoría más usa silla de ruedas. Están recién, ¿cómo se llama?, asfaltados los pasajes. Yo al principio yo no me gustaba aquí, pero de a poco fuimos arreglando todo acá con los proyectos que se han presentado tanto por Servio como por la municipalidad, que a nosotros la municipalidad nos ayuda mucho. Se arreglaron todas las veredas al menos de la villa, porque estaban en pésimas condiciones. Mira la comodidad de entrar al baño, a las piezas, acá mismo, ¿viste? El patio, salir, entrar. Eso es lo que me da más libertad en mi casa. Como que ahorro tiempo. Ya estamos en edad que el tiempo los va pillando y tratando de aprovechar el máximo. Bueno, ahí está entonces esta villa tuya tan querida que por los años 80 se crea, 88 específicamente, año plebiscito además del retorno a la democracia. Exacto. No retorno inmediato, pero plebiscito que pavimentó el retorno a la democracia, claro. Sello, por eso un año también simbólico. Luis, no siempre está en total capacidad, es cierto, no siempre está con toda la capacidad la villa. No tiene todo solucionado, claro. Tiene pequeñas cosas que otros lugares no tienen, pero qué tan importante es para ustedes vivir en un lugar que, aunque sea con pequeñas cosas, marca una diferencia respecto de otros. La vivienda, la casa, el hogar. Claro, estar donde llegar, estar donde vivir, dormir tranquilo, no estar de allegado, porque eso es importante para el discapacitado, no estar de allegado, porque también implica que si vive donde una suegra, o vive donde un hermano, o vive... arrendando por ahí, que la casa donde vive en ese momento no está adaptada para él. Entonces, en la casa de otro. O en la casa de otro. Entonces uno tiene que, como se dice en la vida, adaptarse. Pero cuando toca la casa que es propia, uno puede hacer lo que quiere ahí. Entonces, uno, como se dice, algunos discapacitados le han sacado hasta la puerta de repente para que ya no moleste mucho. ¿Ya? Entonces, también es una adaptación que va teniendo él. ¿Y por qué no está llena a su máxima capacidad y hay casas que no se están ocupando? Porque lo que pasa es que como fue inaugurada en el año 88, éramos 104 discapacitados, sí. Y entre mujer y hombre, y dueños de casa, casados, todo eso, los requisitos que había que tener, fueron falleciendo. Y fueron quedando esas casas y los familiares, lo que pensaban, no era como una especie de traspasarle a otros discapacitados, sino que la vendían los familiares o la vendía el esposo o la que quedaba viuda, la vendía y se iba por otro lado o volvía a su núcleo de familia. Y lo otro que también algunos se iban por otro lado porque ya habían enviudado y arrendaban sus casas también. ¿Ya? Entonces ha ido teniendo un cambio la villa. ¿Ya? Ahora no somos 104 discapacitados, somos como 60 más o menos, pero aparte de eso también lo que una vez le comentaba a la Fernandita, de que no tenemos solamente discapacidad física, sino que yo le decía, hay una cantidad de discapacidad que vamos a tener durante la vida, que ahora por ser están los discapacitados, por ser el que tiene cáncer, el que está hipertenso, sí. El que tiene problemas de Alzheimer, que ese otro problema que tenemos. Pero Luis, en lo esencial, ¿cuál es el sentimiento radicalmente distinto, me imagino también, de reempoderarse, de dignidad, sí, al tener una casa pensada para alguien en situación de discapacidad? Es como se dice, como tener su reino. Es como tener su reino. Entonces uno maneja su reino como quiere. Abre, cierra, sale. Lo importante es que no, yo le digo a los discapacitados que están ahí, que la sede de nosotros, la Junta de Vecinos de nosotros, que también es distinta, ¿ya? Se llama Junta de Vecinos de Liceo, así se llama. Villa No Cedal 2. Que esa se ganó con un proyecto que se presentó a la Comunidad Europea, donde la Comunidad Europea nos dio los fondos para construir la sede, ya, para los discapacitados. Y aparte de eso, Serviu nos prestó el terreno para como dato, ya, ahí nos pagamos riendo en la música. Entonces tenemos ese donde nos juntamos. Ese otro mini reino. Quiero preguntarle a la Andrea. Andrea, primero, ¿qué define una casa realmente inclusiva, adaptada?
¿Y qué dice la normativa? O sea, cuando se construye en Chile, no estoy hablando de viviendas sociales, sino que cuando se construye cualquier vivienda, ¿hay exigencias desde el punto de vista de que sea inclusiva esta vivienda, accesible? Primero, ¿qué es una vivienda accesible? Cada uno sabe qué es lo que necesita y qué es lo que es una vivienda para cada una de las discapacidades que tiene. Yo siempre hago la diferencia entre lo que es normativa referido al ministerio y a la ordenanza con lo que es espacio público y lo que es accesibilidad en la vivienda, porque las necesidades son distintas. Sí, no, estamos hablando ahora del foco Por vivienda. eso, en la vivienda, lo más importante un poco tiene que ver con la dignidad humana, que es el baño, la cocina, sobre todo el baño. Es un espacio donde generalmente hay muchos accidentes y porque no existen las condiciones, la persona no se puede asear o no puede hacer sus necesidades. Entonces, lo básico es poder acceder. Pregunta, ¿hay normativa específica dentro, porque no sé, a ver, hay ciertas calidades que tienen que respetarse cuando uno construye una casa respecto a los materiales, en fin, hay normativas que el arrasante, que no sé qué más, ya. Mi pregunta es si hay normativa para la vivienda no social, para la vivienda común y corriente, que tenga que ver con discapacidad o ni una. Ninguna. Lo que sí hay... Estamos peor de lo que yo pensaba. O sea, ninguna que... Porque en la me práctica, desayuné, yo pensé que había algo. Por ejemplo, un edificio que quiera construir departamentos, y es una de las preguntas que nos han hecho hoy, es, bueno, ¿es hasta la puerta de entrada la normativa? Sí, es hasta la puerta de entrada. Porque cada uno puede hacer dentro de su departamento, dentro de su casa, las habilitaciones que quiera. Pero la gracia es que hoy día sí tenemos acceso a normativas y a cuadros gráficos donde uno puede ir a buscar información que lo tiene el ministerio. Pero no se le exige nada. Que no se le exige nada. Pero... A ver, pregunta, ministra. Para las viviendas sociales, ¿hay exigencias respecto de discapacidad y cuáles? Y lo otro que quiero preguntarle inmediato en el combo pregunta es, para las personas en situación de discapacidad, ¿hay más facilidad, puntajes extras al momento de postular? Hay tres grandes cambios yo creo que han habido durante este último periodo desde que cambió la ley y nosotros hemos tenido que adecuar la normativa o la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción a ese cambio. El primero es que hoy día ya no se piensa en temas simplemente que una persona acceda, sino que una persona pueda recorrer, transitar, habitar y estar. Acuérdense que estamos hablando solo, primero quiero hablar solo de las casas para que después hablemos de las ciudades, solo casas. Sí, solo. Y entonces esa norma que permite acceder, habitar y estar, y que tiene que ver fundamentalmente con el tema del acceso a la vivienda, con el tema de las puertas de los baños, la seguridad para... Hoy día todas las viviendas sociales, o todos los conjuntos de viviendas sociales tienen la obligación de incorporar viviendas adaptadas de acuerdo a las personas que conforman el grupo. Ese es un primer tema. O sea, según quienes postulan o según el proyecto. Cualquier persona que sea parte de un comité habitacional que está participando de su proyecto y tiene hoy día una discapacidad, tiene el derecho a que la vivienda sea adaptada, y eso incluye entonces que el subsidio en ese caso es mayor para poder generar esas condiciones. ¿Y el Estado se pone con más? Sí, el y la subsidio empresa mayor. que va a consumir a la vez, tiene que respetar eso. Sí, es obligatorio. Y en segundo lugar, hoy día tenemos un subsidio que permite mejorar la vivienda existente. Y ese subsidio que mejora la vivienda existente tiene una condición especial que es para adaptar viviendas a personas que viven con discapacidad, otro es para los adultos mayores. Entonces, lo que hoy día estamos trabajando, en primer lugar, es que en el origen, o sea, cuando se construye un conjunto, junto con la accesibilidad universal en los espacios comunes, esté incorporada la vivienda adaptada, como parte de la inclusión social, no como algo extraño, sino que parte de la decisión. Porque además todos vamos, no sé si todos, pero muchos vamos a terminar también siendo discapacitados. Bueno, lo que recién estábamos conversando es que hoy día todavía estamos en la etapa en que en un conjunto habitacional uno dice, bueno, pues bien, son 240 viviendas, 40 son adaptadas. Entonces lo que estábamos conversando recién es que a lo mejor tenemos que ir avanzando hacia que ciertos elementos de la vivienda, como por ejemplo el ancho de las puertas del baño o sus condiciones, sean siempre adaptadas. Pero yo creo que es en la medida que hoy día lo que hemos cambiado es nuestro concepto de lo que tenemos que favorecer, la igualdad de oportunidades y la inclusión, vamos ampliando nuestro criterio. Perfecto. Pero sí se puede. Una cosa muy importante, porque estamos como en esta etapa 2. Nuestro sueño, que ya lo hemos presentado en el Servio también,
y hace muchos años, es la vivienda social de diseño universal. Porque un tema es postular, pero tú puedes adquirir la discapacidad, o peor aún, todos vamos a llegar en general a una cierta situación, especialmente por la edad que estamos alcanzando hoy en día la población. Mejor hacer la inversión de una cuando está construyendo, son digamos. Realmente mucho, la gente se asusta un poco con esto, pero es un mito. No es tanto. Es mucho más caro, antes de irnos a la pausa, es mucho más caro, es tan difícil hacer el chip y decir, ya que igual muchos podemos ir para allá, empecemos desde ahora a hacer viviendas para todos, porque más en el camino nos podemos volver discapacitados, puede llegar un niño. De hecho, hay estudios que demuestran, y eso lo estábamos comentando, de 1 metro a 1,5 metros más, que normalmente lo absorbe el baño. ¿Cuánto? 1 metro cuadrado, a 1,5 metro cuadrado más. Eso es. Que normalmente lo absorbe el baño, que es siempre nuestro lugar crítico, el refuerzo de algunos muros pensando en eventuales barras, puertas de 80, baño siempre en primer piso cuando es en 2, cocina incorporada que nos evita otro espacio cerrado más. Un dormitorio siempre es accesible normalmente en la vivienda social ya. Claro. Entonces, son prácticamente 1 metro cuadrado más. Perdón, ¿cuánto es la medida de ahora de las viviendas? Hoy día las viviendas sociales son todas están entre 50 hacia arriba. Sí. Entonces, lo que yo creo que... por ejemplo, una casa de 54 metros cuadrados con 55, 56 ya está con el espacio necesario. O sea, es un estándar que, Sí. así como vamos subiendo los estándares energéticos que hablábamos, que hoy día nadie lo cuestiona, también ¿Y en plata? Yo creo que Estos pequeños cambios. Es más, lo que pasa es que yo creo que hoy día la conversación que tenemos como país... Es que a mí, yo le aclaro, a mí me parece que esto es un derecho humano tan básico que me importa un huevo, perdónenme lo poco académica, cuánto más cueste, porque me parece que es un derecho humano básico, que no tiene precio. Pero igual le pregunto en términos de costo. Más, y el tema ¿Qué tanto más es? No, lo que pasa es que cuando se construye una vivienda no es tanto más. Pueden ser 40 unidades de fomento más, pero el tema es un poco lo que usted está planteando. Y yo quiero tomar aquí un tema. El año pasado, justo el 21 de mayo, la presidenta planteó que teníamos un desafío, que era definir los estándares urbanos habitacionales que como país queremos efectivamente garantizar a todos los ciudadanos. En este momento está trabajando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano con todos nosotros. Y este es uno de los temas. Sí, o sea, evidentemente. ¿vamos a incorporar o no el tema de la accesibilidad universal como estándar? Y eso lo vamos a conversar al regreso en Conciencia Inclusiva, porque vamos a volver para mostrarles un recorrido que hicimos viendo pros y contras, problemas, falencias y avances que hay respecto de la ciudad. Hablamos de la casa, hablemos ahora nuevamente entonces de la ciudad, ese derecho básico a desplazarnos todas y todos por nuestras ciudades. Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando con nuestro panel sobre accesibilidad. Primero hablábamos de la accesibilidad del hogar, del habitar un espacio propio. Hablemos también entonces de las ciudades, cómo están nuestras ciudades. Tenemos una pequeña muestra, pero Daniela Zapata, que está en silla de ruedas, y Nicolás Lee Calci, arquitecto experto en accesibilidad, junto a nuestra periodista Daniela Herrera, recorrieron y nos muestran cuál es su reporte y su diagnóstico. Veamos. Estamos en el complejo de las Torres Santa María, tanto desde la vía pública hasta este espacio semipúblico se configure lo que se denomina ahora con la ordenanza nueva la ruta accesible, que hace de que la persona no tenga barreras u obstáculos que sortear en todo el trayecto desde la vía pública hasta su lugar de destino, que puede ser una oficina de trabajo. Esta es una rampa que como que rompe los paradigmas, en verdad, porque generalmente el acceso de discapacitados es por el costado de la escalera normal al edificio. Entonces, en este caso te estás insertando dentro del mismo lugar por donde baja todo el mundo que puede bajar escalera. Esta es la rampa. Parte ancha donde cabe la silla de ruedas, termina ancha. Y no me gusta la parte de allá que tiene un cambio de textura, de la rampa a adoquín y luego otra vez cerámica, entonces genera un poco de conflicto.
Acá nos encontramos en la esquina de Mercedes y Santa Lucía. Lo que tenemos que entender, a veces poniéndonos en el lugar de una persona con discapacidad visual, es que la persona va a llegar a la esquina y se va a encontrar con que tiene que orientarse hacia alguno de los lados donde vaya. Por ejemplo, acá está el cruce peatonal bien demarcado, sin embargo, unos metros más allá, el pavimento de alerta no está marcado. A la persona con discapacidad visual podría suceder de que se vaya para la calle porque está a nivel. Existe un sinfín de interferencias con infraestructuras públicas, alumbrado, agua, teléfono. Quizás la senda no se encuentra en el lugar más adecuado, pero también con ventajas como puede ser el paradero general que está en la esquina, donde se elevó a nivel para que un usuario de silla de ruedas pueda acceder a cualquier coche, agilizando esa transferencia, que no se tenga que operar la rampa. Lo interesante del Centro Cultural Gabriela Mistral es que uno encuentra todo tipo de adecuaciones. Hay mesones adaptados para usuarios de silla de ruedas o personas de baja talla. Y luego cuando uno va transitando por el edificio, en el uso cotidiano, ya sea las salas de exposiciones, como los servicios higiénicos y las distintas partes. Pudimos ver la rampa de acceso a la exposición de fotografía, donde lo interesante es que uno, desde que ingresa a la sala a diferente nivel, ya comienza a vivir la exposición y no tiene que estar quitando los ojos del horizonte que es la exposición para estar mirando el piso. Se puede, ¿no? Se puede, con ingenio, no con tantos recursos más. Y si hay que usar más recursos más, hay que usarlos. Pues es exactamente, voluntad, ingenio, y poner los recursos que sean necesarios, porque estamos hablando de un derecho básico. La palabra mágica es conciencia. Conciencia. Sí, pues, con conciencia. Sí. A ver, porque todos vamos para eso, todos vamos a ser discapacitados. De alguna u otra manera, es cierto, Luis, es cierto lo que dice Luis. Andrea, el 4 de marzo se publicó en el Diario Oficial el nuevo decreto de accesibilidad que modifica esta ordenanza general de urbanismo y construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y se da cumplimiento con eso a la ley 20.422. En términos prácticos, ¿qué quiere decir? ¿Qué cambio importante hubo ahora que vamos a hablar de ciudad? Yo creo que el cambio más importante es que el reglamento crea conciencia transversal del tema de la inclusión. O sea, hoy día todos los proyectos que están ingresando a las municipalidades van a tener que tener un proyecto de accesibilidad que consta de planos y consta una memoria. Pero no solo hasta el umbral. Por supuesto, no solo hasta el umbral. Significa que el quien diseñe va a tener que garantizar que se puede llegar, ingresar, circular, usar y salir, porque muchas veces ese es un tema más complejo de ver. Y justamente... Dale nomás, y después sí. Lo que pasa es que, un ejemplo, yo estaba pensando en lo que pasó con nuestra villa. ¿Ya? Nuestra villa eran 104 casas para discapacitados. Pero ¿qué pasa, un ejemplo, con lo que le comenté antes a la ministra, de que si hubiese habido un incendio? Claro. Porque todos eran discapacitados, o sea, uno al lado de otro, ¿ya? Entonces yo decía, ¿qué posibilidad existe? Bueno, yo no soy un arquitecto, pero tenía una carrera frustrada, que lo comenté ya, que con los programas de construcción de las villas, cuando se construyen cierta cantidad de casas, sean 1.000, 2.000, dentro de esas 1.000, un ejemplo, que hayan 100 para discapacitados, pero no una al lado de otra, sino que hay 10... Que no sean islas, que no sean guetos. Exacto, que sean por ser... Hay 4 casas convencionales y hay una para discapacitados. Entonces, cuando se postula a hacer un comité para la vivienda, dentro de ese programa que postulan, se integran a discapacitados que puedan postular a su casa. Eso sería bueno para los arquitectos. ¿Es posible modular también claro, la forma? Para preguntarle inmediato a la ministra, ¿es posible modular un poco eso? Sí, absolutamente. O sea, de hecho, lo que estábamos comentando, sí, porque lo que buscamos es que los conjuntos habitacionales sean diversos. No en el diseño de la vivienda, en las familias que los integran, en que hayan viviendas adaptadas, pero que todos puedan acceder a los espacios. Perfecto, o sea, que el conjunto sea armónico, porque no puede ser que diga, he aquí la casa de una persona discapacitada, he aquí la casa de un adulto
adulto mayor. Lo que buscamos es que el estándar de urbanización de un conjunto habitacional tenga todos los atributos que todos queremos en materia de localización, de espacios públicos, etcétera, y que las viviendas se adapten a las distintas necesidades, que eso es muy distinto a lo que hasta ahora hemos tenido, que es que las viviendas sociales tienen que ser todas iguales. Cambiar eso es muy importante. Hablamos de ciudad ahora, hablamos de ciudad, revisado el tema casa, y tú nos decías entonces, Andrea, que la nueva normativa hace que no solo entrar, sino que circular, salir, moverse por todas las nuevas edificaciones, tenga que ser accesible para todos. ¿Dice algo respecto de las ciudades? Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Cambiemos justamente para quien trabaja en ciudad accesible. La clave de... Este cambio, ¿cuál es el cambio más relevante respecto de, ya no las edificaciones que nos explicaba Andrea, sino que la ciudad? La ruta accesible. O sea, para nosotros el término de ruta accesible, que finalmente de repente las personas piensan, ¿y qué es esto? ¿Algo especial? ¿Pintado? No, estamos hablando de una vereda. O sea, al menos asegurar 1,20 m por 2,10 m que esté libre de obstáculos, de gradas, de barreras. Nosotros en nuestras ciudades el peor problema para nosotros, pensamos, está en las veredas. De hecho, las veredas se han convertido en todo lo que sobra se deposita en la vereda. Son trampas para Hay municipalidades que tienen los contenedores de basura gigantescos bloqueando veredas completas, varias. Entonces, todo lo que está sobrando acá, no solo lo primero, y la mejor ayuda además para las personas con discapacidad visual, y lo que ellos mismos nos comentan muchas veces, antes de IATAC, veredas despejadas. Y eso viene asegurado un poco en esta ruta accesible. Pero a ver, todo esto que se plantea, y eso lo pregunto de inmediato mejor a la ministra, todo esto que se plantea, claro, cuando se construye un nuevo edificio, cuando se hacen nuevas calles, cuando vengan nuevos proyectos habitacionales, esta es la norma acá para adelante, ¿qué es lo que se le exige? Porque había un plazo para ciertas cosas, y quiero que usted lo explique. ¿Qué es lo que pasa con lo antiguo para que se vuelva accesible? Bueno, tal como se ha explicado acá, hoy día las nuevas normas rigen para toda la edificación y para todas las nuevas construcciones. Conjuntamente con ello hay un plazo de 3 años desde que empezó a regir este cambio en la ordenanza para adaptar lo que tiene que ver con la edificación pública, que es lo más importante en el sentido que las personas puedan acceder a hacer un trámite, puedan ingresar también a un bar o a un restaurante, todo aquello que tiene que ver con actividad pública. Y esa adaptación es un tremendo desafío para nuestras ciudades. Pero ¿cuándo ya está todo en orden? Y si no, ¿a qué se exponen? Tenemos se exponen a una multa y se exponen, y esto es una cosa importante porque hoy día se les otorga a las direcciones de obras municipales el rol de fiscalizar el cumplimiento de esto. Entonces tenemos una nueva norma para la construcción, un periodo de 3 años para la adaptación que tiene que ver con la edificación pública. ¿Desde el 4 de marzo? Sí, desde ese momento. Y por otro lado, yo creo que, por eso yo felicito este programa, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en la conciencia nuestra respecto a este tema. Voy a poner un ejemplo. A veces no es la infraestructura, es el uso. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien ha visto que en un supermercado una persona que no tiene discapacidad está usando el estacionamiento? O el baño. Entonces, hay a veces también una no conciencia, no solamente de la carencia de infraestructura adecuada, sino que de nuestra manera de usar. Yo le quiero contar una experiencia positiva donde la infraestructura va para un lado y no siempre el uso va para el otro. En la región del Biobío, en Concepción... Bueno, es que ya está nombrando buenas regiones. Ahí está, pero mire, toda esta maravilla que se hizo de haber adaptado el Parque Ecuador como un parque inclusivo, con juegos infantiles, se trabajó con los niños y los adultos de la Teletón, se hizo un diseño maravilloso que hoy día no solamente permite disfrutar del parque, sino que además subirse en silla de ruedas a los toboganes, etcétera. Hay una silla especial también para eso. Iluminación, etcétera. Bueno, pero por ejemplo, los que giran. Uno no puede imaginar que alguien le quiera hacer daño a eso. Y hay personas que lo han dañado, porque al echar a perder la parte, por ejemplo, de la superficie, está impidiendo que la persona que necesita que el tacto sea el que lo conduzca. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una gran inversión en nuestro equipamiento en las ciudades. Tenemos una gran responsabilidad en pensar de otra manera el cómo accedemos, pero también tenemos que cambiar nuestra manera de acoger a las personas. Una pregunta. Me queda claro que hay un plazo de 3 años para las edificaciones antiguas, para que sean completamente inclusivas, porque entiendo que ya venció un plazo respecto del acceso. Del acceso ya venció un plazo y no todos lo cumplieron. No. Para nada.
Ya, hay un nuevo plazo para que no solo el acceso, cuyo plazo ya está vencido, así que hoy día todo debiera ser, por lo menos hasta el umbral, accesible. No lo es, en fin. Hay un nuevo plazo para que todo lo antiguo se vuelva accesible y hay una norma de aquí para adelante para todo lo que se construya. Sí. Pero me queda una duda. ¿Qué pasa con los tramos antiguos de las ciudades? ¿Quién se hace cargo de esas veredas? Porque claro, lo nuevo que se construye se tiene que construir bien. Pero todas esas veredas, todos esos lugares que no tienen esta ruta de accesibilidad y que no tienen el metro 20 despejado, bueno, ¿quién se hace cargo de eso? Entre todos, porque una parte es la inversión de la municipalidad, otra nosotros, a través de los servios. ¿Y también tienen los 3 gobiernos años? Regionales. No, nosotros, o sea, estamos trabajando todos hoy día, por ejemplo, para 8 años son. En la parte urbana. Lo que pasa, desde el 2008 años, lo que pasa es que estamos trabajando hoy día, por lo menos, para garantizar que los centros de las ciudades, donde se accede a la edificación pública, a la plaza, tenga estas disposiciones básicas de rebaje de veredas, de acceso por las rutas accesibles en general. Es el plan de Chile Accesible, claro. Que es el plan de Chile Accesible. Sí. Y por otro lado, han habido experiencias bien interesantes. Voy a contar una, Mulchen. Mulchen es una ciudad donde ha habido un grupo de personas, la municipalidad, etcétera, que se han propuesto trabajar un concepto entero de comuna accesible, o sea, mirar su comuna entera y mejorarla. Entonces, un tema es el cumplimiento de la normativa, que tiene plazos para empezar a adaptarse, la inversión pública destinada a ello, tanto de los municipios como de nosotros, los gobiernos regionales, y luego yo creo que hay un ancho espacio para trabajar mancomunadamente en iniciativa. Yo le quiero decir que esta norma, nosotros hemos recibido hartas críticas porque nos tardamos mucho, desde el año 2010 hasta el año ahora. Pero la verdad es que una de las cosas maravillosas que tiene esta norma es que las organizaciones que están vinculadas a este tema tuvieron una activa participación. Entonces, tú dices, sí, tuvimos problemas con el Ministerio de Vivienda, pero fue un diálogo muy fecundo porque había muchos temas dentro de la norma que no eran un tema de expertos, eran un tema de las personas que efectivamente miran la ciudad. Querida Luis, tú querías decir algo respecto a este tema. Claro, lo que pasa es que un ejemplo... De la ciudad. De la ciudad. Lo que estaba planteando delante de la villa. Un ejemplo, si construyeran un edificio, es igual que una villa, pero vertical, ¿no es cierto? Que ahí mismo, en el mismo edificio, también hubiera la posibilidad de que un discapacitado pueda postular también a un departamento un poquito más grande, con puertas vaivén, con el baño más grande, etcétera. Porque, ¿qué pasa? Antes quería comentar yo de que en cuanto se forma un matrimonio convencional, los dos son normales, nace un hijo. Pero ese hijo, compraron el departamento, pero todavía no nacía el hijo. Nació el hijo y venía discapacitado. El departamento no estaba en las condiciones para recibir a ese niño con la discapacidad. ¿Qué posibilidad tiene de moverse? Exacto, porque va creciendo. Entonces, lo importante, lo que conversaban delante con la ministra, es de que hay un subsidio de 2 millones de pesos para hacer adaptaciones. Si se puede postular o si está vigente, toda esa cosa. Entonces también puede ser posible para los departamentos. ¿Ya? Lo otro, un ejemplo también, ¿Dirige, ministro, para los departamentos también? Claro, entonces al otro que voy... Para despejar el tiro de tu pregunta, que es súper interesante, ¿y se postula en el CERVI también? Se postula, este es un programa que se llama de protección del patrimonio familiar o de mejoramiento de vivienda y barrio, y uno puede postular a un subsidio de mejoramiento de la vivienda para adaptar la vivienda existente. Y puede ser ¿Y está enfocado en discapacidad? Sí. Perfecto. Sí. Claro, porque un ejemplo ahora, otro ejemplo un poquito también es duro. Si un matrimonio se casó, nació el niño, pero uno de los dos, en el trayecto manejando, un choque, etcétera, un accidente de trabajo, quedó en situación de discapacitado. Inmovilidad. ¿Ya? Entonces, también tenemos que pensar en ese aspecto. Después el otro, allá tenemos otro. Y en la ciudad, perdón Luis, porque tú me hablas de la casa, pero en la ciudad, ¿qué cosas crees tú que es la más urgente de solucionar? La más urgente para mí son las rampas. Las rampas que sean a ras del pavimento de la calle, a ras, tienen que ser a ras. Perfecto. ¿Claro? Quiero preguntar a Andrea una cosa, porque hablamos de cómo se diseña esto, las normativas, de cómo se cambia, de lo importante que es desde la experiencia también, entender todo desde la experiencia quien lo vive y no solo en un comité de expertos iluminados. A veces yo tuve que andar en silla de ruedas, Por eso te digo, o sea, que hay veces en que hay que hacerlo así, pero la pregunta es también, ¿qué pasa en nuestras facultades de arquitectura? ¿Qué pasa en las facultades de construcción? ¿Están también las universidades creando profesionales que dentro de las cosas básicas, así como piensan en un baño, piensan en normas de accesibilidad?
te voy a comentar dos líneas, digamos, de esto. Uno, que particularmente siempre me ha encantado enseñar este tema en las universidades, justamente porque ninguna universidad tiene este tema incorporado dentro de la malla. Es un tema nuevo, como lo fue en algún minuto sustentabilidad. Hoy día yo creo que el tema va a ser accesible universal dentro de los próximos años. Dentro de esa línea se han desarrollado varios cursos en las universidades. Hoy día hay un diplomado de accesibilidad, que esto comienza en un par de meses más en la Universidad del Desarrollo. Y en paralelo a eso, es bueno, porque nosotros somos desde el ámbito privado, nosotros somos una empresa, ¿cómo hacemos que los arquitectos y los diseñadores también entiendan y comprendan que este es un tema no de subsidio del Estado o de las organizaciones sociales, es un tema que nos compete a todos? Un tema de mayoría, no es de minoría. Exactamente. Entonces nosotros ahora estamos promoviendo un concurso, estamos apoyando a DAC, que es diseño y arquitectura, DAC.cl, donde ellos, la idea es invitar, y de hecho ya invitaron a todas las universidades del país y a todos los profesionales, y se inscribieron más de 200 personas, 200 personas, pero 200 equipos. De ellos 23 universidades se inscribieron, de 6 países de Latinoamérica. O sea, que me digan si el tema de accesibilidad no hay interés. Entonces yo creo que las universidades tienen que ponerse a tono con este tema de todas maneras. Acotando una cosita, también lo que está la parte en la ciudad, sobre todo Alameda, sobre todo todas las vías del metro. Claro. Ya yo que ahora vengo al metro de Puente Alto acá, todas las estaciones no tienen ascensor. No todas no tienen ascensor. ¿Qué vergüenza eso, ministra? Se baja, se tiene que bajar una estación antes o después para poder subir al ascensor. Y lo otro, los ascensores caen 4 personas. Si entra una silla de ruedas, cae una persona. Claro. Entonces ya los ascensores... Si van 2 personas juntas, tiene que subir una y después... Exacto. Lo otro, a nosotros nos pasó con experiencia convencional cuando tenía que llevar la silla de ruedas a las quimioterapias, los ascensores estaban malos. A veces. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Recurrir a la escalera mecánica. O si no, molestar a un guardia, y no a uno, a 2, a 3, a 4. O 2 personas voluntarias. Entonces... Aprovechemos, ministra, ¿cómo es posible eso también que todavía hay estaciones sin ascensor? Yo creo que esto es uno de los cambios. Porque si usted piensa, cuando se hizo la primera construcción del metro, este tema no estaba incorporado. O sea, no había ni en la estación Teletón. Exactamente. Exacto, no había. Hoy día se han empezado a hacer una inversión para adaptar desde la estación de la Universidad de Chile, que es una de las más usadas, a esto. Sin embargo, hoy día nadie se imaginaría. Perfecto. Bueno, nosotros estamos próximos a inaugurar el teleférico y una de las cosas que hicimos fue adaptar las estaciones para que tengan ascensor, la rampa de acceso al nuevo teleférico, las cabinas se mueven los asientos para que quepa una silla de ruedas, pero eso que hoy día nos parece una exigencia básica, natural. O sea, cuando se hizo la licitación del teleférico, eso era básico. Y antes no. Hace 15 años atrás ni siquiera se consideró. ¿Nos va acabando el tiempo? Sí. Es que un tema ahí, porque es tan curioso. Hubo un plan de accesibilidad de metro, que fue todo aquí hay que desarrollarlo en base a un plan de accesibilidad. Eso es básico, y ojalá contar con asesoría responsables en esto, porque se requiere criterio. Dentro de este plan de accesibilidad de metro, que hoy no hemos logrado tener información en cómo va, porque se suspendió esa información. Se logró, por ejemplo, el ascensor de la Universidad Católica. Y tú no tienes forma de cruzar al GAM, porque no hay un rebaje de vereda. Entonces, la mayor inversión se hizo. Pero que acoja. Pero nos falta el rebaje, que es nada. Hay mucho por hacer. Yo creo que solamente tengo 2 preguntas finales muy cortitas para ti y para la ministra. Tú, como mamá de un niño, o sea, bueno, son jóvenes tan grandes ya, pero en su minuto fueron niños, un niño y una niña en su minuto en situación de discapacidad y en silla de ruedas, ¿qué le puedes transmitir a esa familia que tiene un integrante o que se acaba de enterar que tiene un integrante en situación de discapacidad y que dice, ¿cómo miércoles me voy a mover en esta ciudad? ¿Qué le puedes decir también, qué le puedes transmitir? Porque esa es una de las tantas angustias que tiene esa familia. Mira, yo creo que lo principal hoy existe, ya hemos avanzado, tenemos ya un metro en algunas situaciones, una micro, en fin. No hay que poner techo al desarrollo de los niños. Yo creo que es difícil. Hay que dar 10 vueltas en vez de 2 para llegar al mismo destino. Siempre, todo es más complicado, siempre. Pero eso también los hace más fuertes.
y hace más fuerte a la familia si permanece unida. Entonces finalmente logras educar a niños que tienen ese plus adicional de que son resilientes y fortalezas. Se nos acabó el tiempo, quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Ya escuchamos a Andrea, escuchamos a Luis. Yo quiero cerrar con usted, ministra, quiero hacer una pregunta. Si usted fuera discapacitada, si usted estuviera en una silla de ruedas, ¿cómo se sentiría al salir a la calle? Yo creo que tal como lo hemos señalado acá, como una persona que no tiene las mismas oportunidades y derechos. Y creo que nuestro compromiso hoy día, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no es algo teórico, es que tenemos que construir la posibilidad que todos los chilenos y chilenas tengan la posibilidad de disfrutar, de habitar y de compartir el país que tenemos. ¿Usted se sentiría frustrada en esa silla de ruedas? Yo me sentiría frustrada seguramente, y seguramente querría participar, luchar y reivindicar un país que me acoja. Y yo creo que en ese sentido la responsabilidad que tenemos no es porque todos seamos de una determinada manera, es porque hay más de 2 millones de chilenos, son muchos porque chilenos. Porque quepamos todos y todas en nuestro país. Se nos acaba el tiempo, quiero agradecer a todos, Luis, ministra, Andrea, Pamela, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva de hoy. Gracias. Como ven, queda muchísimo por conversar, pero es algo básico. No estamos hablando de grandes cosas, estamos hablando de un derecho humano, desplazarse, moverse. Hay muchas veces en que ustedes sienten que se les impide moverse y les da una rabia tremenda, o alegan que por una manifestación, o alegan porque hay un taco, o alegan porque hay un auto mal puesto, porque hay un escombro. Bueno, eso que es para ustedes un hecho casual en su vida es la realidad cotidiana, 24/7, para las personas en situación de discapacidad. A derribar esas barreras físicas también y otras culturales, a lo que lo invitamos en Conciencia Inclusiva. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chao.